Mi hermana me exprimió .50 que en su boda. Siguió pidiendo dinero por años hasta que le dije no, y me demandó alegando que prometí mantenerla de por vida. Tengo 30 años, trabajo en finanzas, y básicamente acabo de cortar contacto con toda mi familia después de que mi hermana menor me exprimiera financieramente por años y luego me demandara, cosa que todavía suena tan absurdo cuando lo digo en voz alta, que casi me río. Pero la verdad, no tiene nada de gracioso. O sea, estamos hablando de $50,000 que gasté solo en su boda, y eso fue apenas el principio de todo este desastre. Supongo que debería empezar desde el principio, para que tenga sentido cómo llegamos a este punto tan ridículo. Rachel tiene 26 años ahora, es 4 años menor que yo, y desde que éramos niños siempre fue la niña de oro de la familia, ya sabes. Esa clásica dinámica donde uno de los hijos puede hacer lo que sea, y los padres siempre encuentran la manera de justificarlo. Yo era el responsable, el que sacaba buenas notas, el que consiguió un buen trabajo después de la universidad, el que pagaba sus propias cuentas, y Rachel era la que cela. Pasaba gastando dinero que no tenía, y esperando que alguien más resolviera sus problemas. Y ese alguien más siempre terminaba siendo yo, aunque en ese momento no me daba cuenta de lo mal que estaba todo porque, bueno, es mi hermana y supuestamente así funciona la familia, ¿no? Las cosas empezaron a ponerse realmente locas. Hace como 3 años cuando Rachel conoció a Nathan. Nathan es un tipo que básicamente brinca de trabajo en trabajo. Nunca dura más de 6 meses en ningún lado, y siempre tiene alguna excusa de por qué lo corrieron o por qué renunció, tipo que su jefe era un idiota, o que el ambiente laboral era tóxico o lo que sea. Rachel estaba súper enamorada, y la verdad yo pensé que tal vez él la haría madurar un poco, ¿sabes? Como que pensé que cuando tuviera una relación seria, empezaría a tomar la vida más en serio. Spoiler alert, no pasó eso para nada. Se comprometieron después de tipo 1 año y medio de estar juntos, y ahí fue cuando mi mamá me llamó. Recuerdo perfectamente esa llamada porque estaba en mi departamento. Era un domingo en la tarde, y yo estaba viendo un partido cuando sonó el teléfono. Mi mamá empezó con esa voz que usa cuando quiere pedirme algo, ya sabes, esa voz súper dulce y un poco nerviosa, y me dice, James, cariño, tengo que hablar contigo sobre algo importante. Y yo ya sabía que venía algo, porque mi mamá solo usa mi nombre completo cuando necesita algo. Me contó que Rachel y Nathan querían hacer una boda grande, que era el sueño de Rachel desde niña tener una boda de princesa, y que ellos no tenían dinero para ayudarles mucho, porque mi papá acababa de cambiar de trabajo y estaban ajustados con la hipoteca de la casa, y luego vino la pregunta, que si yo podría ayudar un poco con algunos gastos. Un poco, dijo, como si realmente fuera a hacer un poco. Le pregunté cuánto era un poco, y me dijo que tal vez $5 o $10,000 para ayudar con el venue o la comida, y que Rachel estaría súper agradecida. Miren, yo ganaba bien. Tenía ahorros porque soy de esos que siempre han sido cuidadosos con el dinero. Así que pensé, bueno, es mi hermana, es su boda, puedo hacer este sacrificio. Le dije que sí, que contaran conmigo, y mi mamá se puso súper emocional y me dijo que era el mejor hermano del mundo y toda esa cosa. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 o 10,000 se iban a convertir en 50,000 antes de que todo terminara. Primero fue el venue. Rachel encontró este lugar súper fancy en las afueras de la ciudad, tipo una mansión con jardines gigantes y fuentes y toda la cosa, y costaba $15,000 solo por rentar el espacio. Cuando me dijo el precio casi me da algo, pero ella empezó con que era el lugar perfecto, que había soñado con casarse ahí desde que lo vio en Instagram, y que por favor la ayudara, porque Nathan no tenía nada de dinero y mis papás solo podían poner 2,000. Terminé pagando los 15,000 completos, porque resulta que mis papás ni siquiera tenían esos 2,000 que prometieron. Luego vino la comida, el catering, para 200 personas, porque Rachel invitó a medio mundo. Costó otros 12,000. Y el vestido, que costó $8,000, $8,000 por un vestido que se iba a poner una vez, pero según Rachel, era el vestido de sus sueños, y no podía casarse con algo más barato porque se vería horrible en las fotos. Y después el fotógrafo profesional, 4,000. Y la banda, porque Rachel no quería DJ sino una banda en vivo, otros 5,000. Y las flores, y la decoración, y el pastel, y las invitaciones, y básicamente todo lo que te puedas imaginar que cuesta dinero en una boda. Cada vez que pensaba que ya había terminado de pagar cosas, Rachel venía con algo nuevo.
Y yo era un idiota, la verdad, porque seguía diciendo que sí a todo. Mi mamá me llamaba y me decía que Rachel estaba estresadísima, planeando la boda, que yo era el único que podía ayudarla, que ella nunca olvidaría lo que estaba haciendo por ella. Y yo me tragaba toda esa basura y sacaba mi tarjeta de crédito otra vez. La boda fue linda, no voy a mentir. Rachel se veía feliz, el lugar estaba increíble, la comida estaba buena, todos la pasaron bien. Varios familiares me dijeron que yo era un hermano increíble, que qué generoso era, que Rachel tenía mucha suerte de tenerme. Pero nadie, absolutamente nadie, me ofreció devolverme ni un centavo de todo lo que había gastado. Rachel ni siquiera me dio las gracias formalmente. Tipo, me dio un abrazo el día de la boda y me dijo, gracias, hermano. Y eso fue todo. $50,000, y lo único que recibí fue un abrazo de 2 segundos. Pensé que después de la boda las cosas se calmarían, que Rachel y Nathan empezarían su vida juntos, y yo podría enfocarme en recuperar mi dinero y mis ahorros. Pero, oh sorpresa, las cosas solo empeoraron. Como 2 meses después de la boda, Rachel empezó a llamarme pidiendo dinero para la renta, que no les alcanzaba, que Nathan había perdido su trabajo otra vez, que solo necesitaba $800 para este mes y que me los devolvería el siguiente. Spoiler, nunca me devolvió nada. Y así, empezó un ciclo que duró como año y medio. Rachel me llamaba cada 2 o 3 semanas pidiéndome dinero para diferentes cosas, la renta, las utilities, groceries, el pago del carro de Nathan, la cuenta del veterinario de su gato, lo que sea. Y yo como idiota seguía dándole dinero porque era mi hermana, y porque mi mamá me llamaba diciendo que Rachel la llamaba llorando, que estaban pasándola muy mal, que solo necesitaban un poco de ayuda para salir adelante. Un poco de ayuda que nunca se convertía en que salieran adelante, solo en más peticiones de dinero. La gota que derramó el vaso fue hace como 6 meses. Estábamos en una cena familiar en casa de mis papás. Era el cumpleaños de mi mamá, creo. Y estábamos todos ahí comiendo y platicando normal. Y de la nada, mientras estábamos comiendo el postre, Rachel suelta así casual. Oye, James, Nathan y yo estamos pensando en comprar una casa y nos preguntábamos si nos podrías ayudar con el down payment. Lo dijo así, como si me estuviera preguntando si le podía pasar la sal, súper casual, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé callado un momento porque honestamente no podía creer lo que acababa de escuchar. Le pregunté cuánto estaban pensando que era el down payment. Y me dijo que como $30,000, pero que no tenía que ser todo de una vez, que podía ser en pagos. $30,000. En pagos, como si eso lo hiciera mejor. Le dije que no, que lo sentía pero que no podía hacer eso, que ya había gastado mucho en su boda y que necesitaba recuperar mis ahorros. Y ahí fue cuando Rachel cambió completamente. Se le transformó la cara, tipo su expresión pasó de sonriente a enojada en 2 segundos, y me dice, en serio, James, o sea, eres un loser si no puedes ayudar a tu propia hermana con algo tan importante. Literal, tienes un trabajo súper bien pagado, y vives solo en tu departamento todo aburrido, sin hacer nada con tu dinero, y no puedes ayudar a tu familia cuando te necesitamos. Me llamó loser, enfrente de toda la familia, como si yo fuera la mala persona por no querer darle $30,000 más después de todo lo que ya había gastado en ella. Miré a mis papás esperando que dijeran algo, que le dijeran a Rachel que estaba siendo ridícula e irrespetuosa, pero los dos se quedaron callados mirando sus platos. Mi papá hasta asintió un poco, tipo dándole la razón a Rachel. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí, algo que había estado aguantándose por años. Me levanté de la mesa, agarré mis llaves y les dije, ya saben qué, estoy harto de esto. Estoy harto de que me traten como un cajero automático. Gasté $50,000 en tu boda, Rachel, y nunca me diste las gracias de verdad. Te he estado dando dinero por más de 1 año y medio, y ahora me llamas loser. Porque no quiero darte $30,000 más, pues sabes qué, se acabó, no van a recibir ni un centavo más de mí. Rachel empezó a gritar que yo era un egoísta, que la familia se ayuda, que yo era un amargado que no tenía vida propia y por eso les tenía envidia. Mi mamá me pidió que me calmara y que nos sentáramos a hablar como adultos. Pero yo ya estaba en la puerta. Les dije que no iba a hablar nada, que estaba harto de todos, y me fui. Manejé a mi departamento con las manos temblándome del coraje. Tipo no podía ni sostener bien el volante. Y cuando llegué me senté en mi sala y lloré, cosa que no había hecho en años, porque me di cuenta de que mi familia realmente solo me veía como dinero, no como una persona.
Durante las siguientes semanas, mi mamá me llamó como 100 veces, mandó mensajes, pero yo no contesté ninguno. No quería escuchar más guilt trips, ni más excusas. Y entonces pasó algo que todavía me hace reír de lo absurdo que es. Rachel creó un GoFundMe para el down payment de su casa. Sí, un GoFundMe, como si fuera una emergencia médica o algo así. Lo tituló algo como Ayuden a una joven pareja a comprar su primera casa, y puso fotos de ella y Nathan viéndose súper tristes y necesitados. Cristina, una amiga mutual, me mandó el link y me dijo, Oye, tienes que ver esto, no vas a creer lo que Rachel está haciendo. Y efectivamente, ahí estaba el GoFundMe pidiendo $30,000, y en la descripción, Rachel contaba esta historia súper victimizada de cómo habían tenido mala suerte financiera y que solo necesitaban una ayudadita para empezar su vida juntos. No mencionó nada de los 50,000 que yo gasté en su boda, ni del dinero que le había estado dando mensualmente. El GoFundMe estuvo activo como un mes, y Rachel solo juntó $75, que probablemente fueron de alguna tía o abuela que se sintió mal por ella. Pensé que ahí terminaría todo el drama. Pero, oh no, Rachel tenía más sorpresas guardadas. Como 2 meses después de que dejé de hablarles, recibí una llamada del landlord de Rachel. Resulta que Rachel había dejado de pagar la renta hacía como 3 meses y le había dicho al landlord que su hermano iba a cubrir los pagos atrasados porque él siempre la ayudaba con todo. El landlord me estaba llamando para cobrarme $400 de renta atrasada, y cuando le dije que yo no había acordado pagar nada y que Rachel estaba mintiendo, se puso súper enojado y me dijo que él tenía emails donde Rachel le decía que yo iba a pagar. Le dije que lo sentía, pero que eso era entre él y Rachel, que yo no tenía nada que ver, y colgué. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando recibí una notificación de que Rachel me estaba demandando. Sí, demandando. Mi propia hermana. La demanda decía algo sobre breach of verbal agreement, que yo había prometido apoyarla financieramente y que ahora estaba incumpliendo ese acuerdo. Presentó como evidencia unos mensajes de texto súper editados, donde supuestamente yo le prometía ayudarla con la casa. Pero los mensajes eran claramente falsos. Tipo la fecha no coincidía con nada, y las palabras no sonaban para nada como yo escribo. Tuve que contratar un abogado, gastar otros $2,000 en honorarios legales y ir a la corte. Fue la experiencia más surrealista de mi vida, estar ahí sentado en una corte, mientras mi hermana mentía descaradamente enfrente de un juez, diciendo que yo le había prometido apoyo financiero de por vida, porque ella era mi hermana menor, y yo tenía el deber de cuidarla. El juez la dejó hablar como 5 minutos, y luego le preguntó si tenía alguna evidencia real de un acuerdo escrito o firmado, y Rachel se puso súper nerviosa y dijo que no, que todo había sido verbal, pero que su mamá podía confirmar que yo siempre ayudaba a la familia. El juez básicamente le dijo que estaba perdiendo el tiempo de la corte, que no hay ninguna ley que obligue a un hermano adulto a mantener financieramente a otro hermano adulto, y que presentar evidencia falsa era un crimen serio. Desestimó el caso en tipo 10 minutos, y además le puso una multa a Rachel de $500 por desperdiciar el tiempo del sistema judicial. Rachel salió de ahí llorando y gritándome que yo había arruinado su vida, que era un monstruo, que nunca me perdonaría. Yo solo me fui directo a mi carro sin decir nada porque honestamente no tenía nada que decirle. Pensarías que después de eso mis papás reaccionarían, que se darían cuenta de que Rachel se había pasado de la raya, pero no. Como una semana después, mi mamá me llamó llorando, diciendo que Rachel había usado las tarjetas de crédito de ellos sin permiso y que ahora tenían como $15,000 de deuda, y que si yo podía ayudarles a pagarla, porque ellos no podían con los pagos mínimos. Le pregunté si estaba hablando en serio, si realmente me estaba pidiendo dinero después de todo lo que había pasado, y ella me dijo que yo era su hijo, y que se suponía que los hijos ayudan a sus padres cuando lo necesitan. Le dije que no, que ellos eligieron permitir que Rachel se saliera con la suya por años, que eligieron quedarse callados cuando ella me faltó al respeto en su casa, que eligieron no defenderme nunca, y que ahora tenían que lidiar con las consecuencias de haber creado a un monstruo entitled que no sabía manejar su dinero ni asumir responsabilidad por nada. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y a decir que cómo podía ser tan cruel con mi propia madre. Le dije que lo sentía, pero que mi respuesta era no, y colgué. Esa fue la última conversación que tuve con cualquiera de ellos. Los bloqueé a todos en mi teléfono,
en redes sociales, en email, en todos lados. Cambié mi número como un mes después, porque Rachel de alguna manera consiguió mi número nuevo y empezó a mandarme mensajes desde números desconocidos. En uno de esos mensajes me mandó esta apología súper manipuladora donde decía que entendía que estaba enojado, que ella había cometido errores, pero que al final del día éramos familia, y que la familia siempre se perdona, y que por favor considerara ayudarlos con las deudas porque realmente la estaban pasando mal. No le contesté. No le he contestado nada a nadie de mi familia en 6 meses, y honestamente ha sido la época más pacífica de mi vida. Sin llamadas pidiendo dinero, sin guilt trips, sin drama, solo yo viviendo mi vida y enfocándome en mis cosas. Logré reconstruir mis ahorros. De hecho, acabo de comprar mi propia casa la semana pasada, una casa linda en un buen vecindario, y la pagué con mi propio dinero sin pedirle ayuda a nadie. A veces me siento mal. No voy a mentir. A veces pienso en mis papás y me pregunto cómo están, si lograron salir de las deudas, si Rachel finalmente maduró o si sigue siendo la misma. Pero luego recuerdo cómo me trataron, cómo me usaron, cómo nunca me defendieron ni me valoraron como persona, sino solo como alguien que podía resolver sus problemas financieros. Y se me pasa. Cristina me cuenta a veces que Rachel sigue hablando mal de mí con la gente que conocemos, diciendo que soy un hermano horrible que abandonó a su familia, pero ya ni me afecta, tipo que diga lo que quiera. La gente que me conoce de verdad sabe cómo son las cosas. ¿Me arrepiento de haber gastado esos 50,000 en su boda? Todos los días. Pero también sé que si no hubiera pasado todo esto, probablemente seguiría siendo el cajero automático de mi familia por el resto de mi vida. Entonces, supongo que fue una lección cara pero necesaria. Aprendí que puedes amar a tu familia, y aún así, poner límites, que no tienes que sacrificar tu bienestar financiero y emocional solo porque compartes sangre con alguien, y que a veces la mejor decisión es simplemente alejarte de gente tóxica, aunque sean tus papás o tu hermana. La semana pasada, estaba desempacando cajas en mi casa, nueva, encontré una foto de la boda de Rachel, donde estamos todos sonriendo y viéndose felices. La miré un rato, y luego la tiré a la basura. No con coraje ni nada, simplemente porque esa versión de mí que pensaba que ser buen hermano significaba dejar que me usaran ya no existe, y no necesito recordatorios de esa época. Ahora estoy enfocado en construir mi propia vida, rodearme de gente que me valora de verdad, y nunca más dejar que nadie me haga sentir culpable por decir que no. Y honestamente, eso es suficiente para mí.